En este problema calculamos dos cosas, la velocidad de entrada, eso ya lo hicimos a partir del área por la velocidad, pero nos falta la temperatura de salida, la utilizamos a partir de tablas. Sin embargo, existe un método riguroso que nos permite determinar la temperatura final de un flujo con base a su capacidad calorífica. Este era el problema. Tenemos una tobera, funciona con vapor, el flujo másico es 10 libras masa por segundo. Conozco las condiciones de entrada, 250 psi, 700 grados Fahrenheit. El área de entrada es 0.2 pies cuadrados. Las salidas son 200 psi, 900 pies por segundo. Nosotros ya lo resolvimos utilizando balance de energía y tablas de propiedades. Vamos a ver cómo se resolvería utilizando de manera rigurosa la capacidad calorífica. Entonces, en este caso vamos a determinar la salida de vapor. Ya calculamos la entalpía de salida. El problema se reduce a determinar la temperatura de un flujo de vapor, conociendo la temperatura de entrada y conociendo la entalpía de salida. Entonces, vamos a retomar el balance de energía nada más para recordar cuánto nos dio la entalpía de salida. Este era el balance de energía por unidad de masa. Yo conozco la cantidad de calor que sale de la tobera, es 1.2 BTU por libra masa. Conozco las velocidades de salida y de entrada de la tobera. Aquí introdujimos este factor para convertir pie cuadrado entre segundo cuadrado a BTU por libra masa. Y este es el valor de la entalpía de entrada. Con este dato de entalpía de salida, el problema se reduce a ese, determinar, sabiendo la temperatura inicial, entalpía de salida, determinar la temperatura de salida. Voy a tomar ese dato entonces, 1354.4 BTU por libra masa. Bueno, voy a usar esta herramienta que ya hemos usado que se llama Google Colab. Lo voy a usar para plantear las ecuaciones. Aquí yo copié y pegué la imagen. Y bueno, entonces el problema se reduce a lo siguiente. Determinar la temperatura de salida. Le voy a llamar T2. De un flujo con entalpía conocida. Es el flujo de vapor que circula a través de una tobera. La temperatura de entrada es de 700 grados Fahrenheit. Y la entalpía de salida es de, y ahí voy a tomar el dato es H2 igual a 1354.4. Eso está en unidades de BTU entre libra masa. Digamos, ese es el planteamiento. Para esto ya lo hicimos de manera tabular, utilizando la tabla de vapor sobrecalentado. Lo vamos a plantear con base ahora a la cantidad de capacidad calorífica. Vamos a retomar la parte de cómo determino cambio de entalpía. Esto nos va a servir para calcular la temperatura final. Comentamos que para calcular entalpía hay dos formas. A grandes rasgos, si yo cuento con la tabla de sustancias puras,
puedo leer la entalpía de tablas, sabiendo que la entalpía equivale al cambio de energía interna más el cambio del producto presión por volumen. Esto es la energía asociada a la masa y el producto presión-volumen es el trabajo de flujo que se manifiesta en un sistema abierto. Entonces, tengo estas dos formas de calcular entalpía. Con tablas, hay tablas de vapor de agua, de refrigerantes, de gases, etc. Leyendo el valor, conociendo el estado de saturación del sistema, la temperatura y la presión. Es lo único que necesito para usar la tabla. O bien, calcular con base al CP. Hay que comentar que las tablas ya consideran que la capacidad calorífica cambia con la temperatura. Entonces es más exacto utilizar tablas a veces que una capacidad calorífica. Vamos a ver cómo se comparan estos dos. Otra forma es calcular la entalpía con base al CP. Bueno, el cambio de entalpía es la integral desde una temperatura inicial hasta una temperatura final del producto de la masa del sistema por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura de T. Entonces, para este caso, hay dos casos o dos opciones, que CP sea independiente de la temperatura o que sea dependiente de la temperatura. El más sencillo es el que hemos estado usando. Bueno, si CP no depende de la temperatura, es independiente, yo puedo factorizar masa por CP de la integral, la saco como constante y me queda integral de T1 a T2 de dt. Y bueno, de aquí surge la típica fórmula masa, capacidad calorífica por T2 menos T1. En cambio, si CP sí depende de la temperatura, CP dependiente de temperatura, se debe plantear de esta manera. Es la integral desde T1 hasta T2 de masa por la capacidad calorífica por diferencial temperatura. En este caso, CP es una función de temperatura. Generalmente se establece de manera polinomial. Entonces, aquí hay que comentar que para sólidos y líquidos generalmente CP es independiente de temperatura porque estos materiales son incompresibles. Pero en los gases que son compresibles, sí se pueden comprimir, el CP sí depende de la temperatura y casi siempre hay que usar un polinomio para determinar CP. Y vamos a plantear cómo se relaciona CP cuando sí depende de la temperatura. Se han planteado diferentes polinomios para determinar capacidad calorífica. El que vamos a usar para esta parte es este de aquí. Lo voy a dejar así. Esto es en función de la temperatura. Este polinomio se ha planteado para gases ideales. Este proviene de la tabla C1 del libro de termodinámica del autor Smith y se representa el polinomio como un cociente, capacidad calorífica de la sustancia entre la constante universal de los gases es igual a un polinomio. Esto es la constante A de la sustancia más la constante B de la sustancia por T, más la constante C por T cuadrada, más la constante D por T a la menos 2. Los valores de A, B, C y D son constantes que dependen de cada sustancia y vienen reportados en esta tabla, la tabla C1. Hay una razón por la cual utilizamos el polinomio CP entre R y es porque este cociente es adimensional. La capacidad calorífica y la constante universal de los gases tienen las mismas unidades. Entonces, este polinomio se genera de manera adimensional. Me va a dar un número, una constante. Y ese número yo lo puedo multiplicar por la R en las unidades adecuadas, de tal modo que obtenga yo las unidades en el sistema que más me conviene.
Les voy a mostrar la tabla. La tabla C1 es esta de aquí. Dice capacidades caloríficas de gases en el estado ideal. Las constantes de la ecuación vienen determinadas como se los comentaba. Cp entre R, el superíndice IG significa gas ideal. Bueno, A es la constante independiente, B es la constante que multiplica la temperatura, C por T cuadrada más D por T a la menos 2. Los valores de estas constantes dependen de la sustancia. Entonces, aquí es importante notar que la temperatura se sustituye en Kelvin y el resultado de Cp entre R es adimensional. Si yo quiero ponerle unidades, multiplico el valor de Cp entre R por la constante universal usando las unidades adecuadas, de tal modo que yo obtenga el sistema de unidades que estoy buscando. Aquí se representa de la siguiente manera, ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, aquí cada renglón representa una sustancia. Voy a seleccionar el primer renglón, que es metano. Viene reportada su fórmula, la temperatura máxima en grados Kelvin, para la cual es válida esta expresión. Viene una constante A, viene una constante B. Noten que se reporta 10 a la 3B. Y viene una constante 10 a la 6C y 10 a la menos 5 por D. Entonces, de esta tabla yo puedo consultar las unidades, las constantes A, B, C y D de cualquier sustancia. Si no está reportada, esa constante vale 0. Aquí D vale 0, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo se usa? Para usar esa tabla, por ejemplo, lo voy a hacer así. En esta tabla se reportan diferentes valores. Por ejemplo, si yo quisiera leer el polinomio de Cp de metano, bueno, leo la constante A, leo B, C y D. De inicio sé que vale 0 porque no está reportado. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para metano, se lee directamente A. A vale 1.702, que es este valor. Pero la B no se lee directamente. Si ustedes consultan la tabla me dice 10 a la 3 por B vale 9.085. No es directamente el valor de B, sino que lo tengo que despejar. A mí me dice 10 a la 3B vale 9.081. Si de ahí ustedes quieren despejar B, sería ese valor entre 10 a la 3, o ese valor entre 1000, o puedo poner por 10 a la menos 3. Entonces, por regla general, el número que leo de aquí se multiplica por la potencia de acá arriba, pero con el signo cambiado, porque lo estoy despejando. Por ejemplo, 10 a la 6C es igual a menos 2.164. Si de ahí ustedes despejan C, tiene un valor negativo de 2.164, pero multiplicado por 10 a la menos 6. Bueno, ya teniendo los datos leídos, voy a establecer, por ejemplo, el polinomio de Cp para metano. De esa tabla, bueno, la idea es sustituir esta parte. Cp entre R como gas ideal, lo tengo así, Cp entre R de metano como gas ideal es igual a la constante A, que vale 1.702, más la constante B por T. B vale 9.081 por 10 a la menos 3 por la temperatura en Kelvin, más la constante C por T cuadrada. La constante C tiene un valor negativo,
de menos 2.164 y esto está por 10 a la menos 6 por t cuadrado, más 0 por t a la menos 2, d vale 0. Entonces, este es el polinomio de la capacidad calorífica de metano como gas ideal. Y yo lo puedo usar para determinar cambios de entalpía, donde el cambio de entalpía sería la integral de T1 a T2 de Cp entre R, es todo ese polinomio, por R, recuerden que aquí es Cp solamente, por dt. Si lo calculo por unidad de masa, esto sería entalpía específica. Aquí ya la masa la pasé dividiendo para que me quede por unidad de masa. El resultado tendría unidades de energía entre mol. Entonces, conociendo el polinomio de Cp del metano, yo puedo calcular cambios de entalpía utilizando esta integral. Vamos a regresar entonces al problema original. De este problema entonces yo conozco entalpía de salida. Conocía también la entalpía de entrada, la voy a reportar aquí. Entalpía de entrada es la que leímos del problema. H1 es 1371.4 en unidades de BTU entre libra masa. 1371.4 en unidades de BTU entre libra masa. Estos datos tengo la temperatura 1 y el cambio de entalpía. Entonces la ecuación que voy a plantear va a ser la siguiente. El cambio de entalpía delta en mi caso es H2 menos H1 y eso es igual a la integral del polinomio SP. Integral desde T1 hasta T2 del polinomio Cp entre R por R. Cp bueno, aquí nada más estoy escribiendo la ecuación. Cp entre R y eso lo voy a multiplicar por R. Porque Cp entre R en conjunto es el polinomio. R es la constante universal por dt. Sabiendo que ese polinomio Cp entre R tiene esa tendencia, como lo acabamos de escribir. Entonces tengo que resolver esta integral. ¿Es entalpía específica? ¿Que le pasó a la masa? Sí, es específica. Recuerden que H2 y H1 es energía entre libra masa. Y bueno, eso es tal como lo definimos. Igual a la constante A más la constante B por T más la constante C que multiplica a T a la 2 más la constante D que multiplica a T a la menos 2. Este es el polinomio tal como viene en la tabla C1. La idea entonces es leer de la tabla el polinomio y con estos datos plantear esta integral y resolver esa ecuación para determinar el límite superior. Entonces de la tabla C1
la tabla de capacidades caloríficas de gases ideales, voy a leer las constantes del agua y voy a establecer el polinomio. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Aquí voy a guardarlas como variables A, B, C, D. Esto va a representar las constantes del polinomio de capacidad calorífica entre R como gas ideal para el agua. Y las voy a leer directamente. Entonces voy a la tabla, busco vapor de agua, que debería de venir más abajo. Viene aire, amoníaco, cloro, agua. Toda esta tabla solo reporta gases ideales, entonces entiendo que esto es vapor de agua. Es el último compuesto, entonces fórmula, esta es la temperatura máxima para la cual yo requiero establecer el polinomio. Esto es A, B, C. No es cierto, esta primera es CP entre R a 25 grados centígrados. Esto ahora sí es A, esto es 10 a la 3B, esto vale C y esto vale D. Acá arriba está la anotación. En ese orden, entonces, el primero era temperatura máxima, CP entre R a 298 Kelvin, A, 10 a la 3B, 10 a la 6C y 10 a la menos 5D. Entonces, parto de esta columna y el último compuesto es este. 3.47 vale la A para el agua. Entonces aquí lo voy a almacenar. 3.47. 1.45 es la B. Lo voy a poner por 10 a la menos 3. Aquí le pongo exponente menos 3. A, B. C vale 0. Directamente voy a colocar C como 0. Y D vale .121, pero lo voy a multiplicar por 10 a la 5 positivo. Entonces, .121 por 10 a la 5. Bueno, ejecuto aquí y almacené los datos como variables. Esto va a valer A. Si lo quieren representar numéricamente acá arriba, bueno, nada más hay que cambiar los valores. Aquí lo voy a colocar nada más como referencia. A vale 3.47. B vale 1.45 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. C lo voy a cambiar por 0. Entonces, esto que va al cuadrado lo voy a borrar. Y D por T cuadrada, D vale 0.121 por 10 a la 5 positivo. Entonces, ya sustituyendo los valores de allá abajo, esta ecuación es el polinomio de CP del vapor de agua. 3.47 más 1.45 por 10 a la menos 3 más 0.121 por 10 a la 5t a la menos 2. Ese es el valor. Entonces, bueno, con esta ecuación basta con sustituir la temperatura y voy a poder determinar el valor de CP entre R. Esto es por 10 a la menos 3 por 10 a la 5. En la integral hay que integrar esta ecuación de T1 a T2. Pero si tú quisieras, sin usar cambio de entalpía, solamente determinar CP entre R,
basta con sustituir aquí el valor de temperatura. Si quieres determinar, por ejemplo, el Cp del vapor de agua a, no sé, 25 grados centígrados, sustituyes 298 Kelvin en esta ecuación. También para eso sirve. Si quisiéramos determinar Cp, por ejemplo, aquí le voy a poner, bueno, determinación de capacidad calorífica. Para esto basta con sustituir el valor de la temperatura en Kelvin y multiplicar por R. ¿Por qué? Porque, bueno, ese polinomio que yo tengo acá arriba me da Cp entre R. Si multiplico por R me da Cp. Entonces, aquí lo voy a poner así. Cp va a ser igual a R por Cp entre R. Esto, donde Cp entre R es todo ese polinomio. Entonces, puedo calcular el Cp individual a cualquier temperatura o integrando voy a determinar el cambio de entalpía. Esto porque el Cp no es constante, obviamente depende de la temperatura. Entonces voy a copiar esto. Lo tengo así, que sería igual a R por todo eso. Entonces así puedo calcular la capacidad calorífica del vapor de agua a cualquier temperatura sustituyendo el valor de T. Dado que ya tengo almacenados estos valores. ¿Cómo lo haría? Bueno, basta con sustituir. En sus calculadoras pueden tomar la ecuación y sustituir T. Yo aquí lo voy a hacer así. Definir función, le voy a llamar función Cp. Y es una función que depende de A. Bueno, nada más de T. Le voy a poner así para generalizarlo para el agua. Entonces voy a sustituir tal como lo harían ustedes en la calculadora. Por ejemplo, sustituir un valor de T. Sería A más B por T más C vale 0 más D por T a la menos 2. Esto me da solamente Cp entre R. Le puedo poner CPR. Si yo quiero que me dé... Bueno, esto lo estoy haciendo aquí, pero en su calculadora lo pueden sustituir manualmente. Aquí yo lo multiplicaría por R, por ejemplo. Aquí definí una función que lo que va a hacer es sustituir el valor de temperatura en el polinomio. Por ejemplo, le pido Cp entre R para 298.15 Kelvin. Esta C mayúscula. Ok. Aquí para exponencial se pone doble asterisco. Me da 4.03 el valor de Cp entre R si ustedes sustituyen temperatura como 298. Ese es el valor que viene aquí reportado en la tabla. Si se van al final, para agua, este es el valor de Cp entre R a una temperatura de 298.15 Kelvin. 4.038, ese fue el valor que determiné aquí. Que, bueno, sustituya nada más en este polinomio, aquí, T como 298 Kelvin.
Si ustedes quisieran saber R, basta con multiplicar R por ese valor. Entonces esto por R me da el valor en... No tengo definido R. Me debería de dar el valor en Joule por mol Kelvin. Sabiendo que R es 8.314 Joule por mol Kelvin. Aquí solo lo estoy usando como calculadora. ¿Y en este caso vamos a usar? Sí. Aquí sustituí, por ejemplo, si sustituyes T como 298, aquí estás calculando Cp entre R a 25 grados centígrados, porque la temperatura de acuerdo a la tabla está en Kelvin. Esta temperatura está en Kelvin. Si tú sustituyes 298, te da el valor de Cp que tendría este gas a 25 grados centígrados. Ahí lo comprobamos. Si multiplicas ese dato, que de hecho es el que reportan aquí, este, por ejemplo, es el Cp entre R del metano a 298. Entonces, aquí multipliqué este Cp por R y me da 33.57. Noten que este dato va a tener las mismas unidades que la R universal, Joule por mol Kelvin. Y bueno, sí, si lo quieren en unidades másicas, este lo pueden dividir entre el peso molecular y les daría el valor de Cp. Entonces es 33.57 la capacidad calorífica del vapor de agua a 25 grados centígrados. Vamos a plantear entonces ahora sí la ecuación que hay que resolver de acuerdo al problema. Voy a retomar esta definición. Y aquí vamos a sustituir el dato de Cp entre R. Es este. Delta H igual a H2 menos H1 igual a la integral de T1 a T2 de Cp entre R por R. Esa R es constante, yo la voy a sacar de la integral. Bueno, aquí ya saqué la R de la integral porque es una constante. El valor que yo seleccione de R me va a dar las unidades de entalpía. Recuerden que R por temperatura me daría unidades de energía por mol o energía entre masa. Entonces aquí voy a sustituir Cp entre R del vapor de agua. Ese Cp entre R es el que yo tengo planteado con los valores numéricos acá arriba. Es este. Entonces, de esta parte, tengo eso. Voy a copiar la ecuación y la voy a pegar aquí. Todo esto es Cp entre R. Entonces, sustituyendo, esta es la ecuación final. Cambio de entalpía, si quieren ahí lo mantengo así. Esto es lo que tengo que resolver. H2 menos H1, ya conozco los valores en energía entre libra-masa, es igual a R por la integral de T1 a T2 del polinomio Sp por dt. Que teníamos, cambio de entalpía igual a R por la integral de T1 a T2 de Cp dt. Estas son las variables para el agua, vapor de agua. Entonces yo tengo el dato de temperatura de entrada, T1, pero si recuerdan de la tabla, esta integral maneja las unidades de temperatura en Kelvin. Entonces el primer paso es transformar los 700 grados Fahrenheit, que es la temperatura inicial, a Kelvin. Entonces, bueno, para esto usamos directo
la ecuación que les compartí en la tabla de factores de conversión. Para convertir a Kelvin, tomo la temperatura en Fahrenheit, le resto 32, divido eso entre 1.8 y le sumo 273. Primero se convierte a Celsius y luego a Kelvin. Esta es la ecuación. Bueno, aquí la transcribí. Entonces la T1 yo aquí la calculé como 700 menos 32 entre 1.8 y eso más 273.15. Al evaluar, la temperatura inicial vale 644.26 Kelvin. Entonces, ese dato de T1 yo lo voy a sustituir en el límite inferior de la integral. Después, es más conveniente dejar de un solo lado de la ecuación la integral. Entonces, esta R la divido término a término en ambos lados de la ecuación. Me queda dividiendo del lado izquierdo. Y yo lo sustituyo así. Bueno, aquí yo tomé, esto es H2, 1354.4, menos H1, que es 1371.4. Esta diferencia les da menos 17 más o menos. Y eso está en BTU entre libra masa. Sin embargo, del lado derecho de la ecuación, yo voy a tener la temperatura en Kelvin. Aquí yo ya sí sustituí la temperatura inicial, 644.26. Esto ya va a ser un valor numérico y T2 es una variable. Entonces, voy a dejar la integral para el final. Vamos a ver la sustitución de R. Esta es la R dividiendo. Yo tomé el valor de 1.987, que pueden ver también en su tabla de conversión de unidades. Aquí en la tabla viene la constante de los gases. Tomé este valor 1.987 BTU entre libra mol grado Rankine. Eso vale R, porque tengo BTU como unidad de energía del sistema inglés, libra mol y grado Rankine. Entonces noten que yo tengo grado Rankine y libra mol. Entonces necesito convertir libra mol a libra masa. Y necesito convertir temperatura en grados Fahrenheit a grados Rankine y luego a grados Kelvin para que tenga las mismas unidades que la integral. Entonces yo introduje aquí estos factores. Esto es R, BTU entre libra mol grado Rankine. Multipliqué primero por la masa molecular del agua. Libra mol lo pongo arriba, un libra mol de agua equivale a 18 libra masa de agua. Ese es el peso molecular. El peso molecular se define en términos de masa entre mol. Puede ser gramo entre gramo mol, libra entre libra mol, etc. O kilogramo entre kilomol. Aquí yo usé libra masa entre libra mol. Después el Rankine yo lo voy a cancelar utilizando este factor. Aquí voy a convertir un intervalo de temperatura. El intervalo de temperatura en Rankine se convierte con este factor. Este factor lo pueden consultar también de esta tabla de factores de conversión. Comentamos, esta de arriba sirve para convertir unidades puntuales de temperatura. La que sigue, que dice equivalencias de temperatura, me sirve para convertir unidades en términos de intervalo. Voy a usar esta. En intervalo, un grado Fahrenheit equivale a un Rankine. El tamaño de un grado Fahrenheit es igual a un Rankine. Pasa lo mismo en Celsius. El tamaño de un intervalo de grados Celsius es igual a el intervalo en grados Kelvin. Entonces yo lo tomé así. Un Rankine equivale a un Fahrenheit, pero este Fahrenheit lo voy a convertir a Kelvin. Tomo también el intervalo. Grados Fahrenheit lo pongo arriba, Kelvin lo pongo abajo. Entonces, este lo tomé también de allí. Grados Fahrenheit a Kelvin tiene este intervalo de temperatura, este factor.
Un Kelvin en magnitud equivale a 1.8 grados Fahrenheit. ¿A qué me refiero con un intervalo? Imagínense que un sistema tiene un incremento de 1 grado Kelvin. Eso es un intervalo, un incremento. Ese grado Kelvin equivaldría a un incremento de 1.8 grados Fahrenheit. A eso se refieren estas equivalencias. Entonces lo puse así, 1.8 grados Fahrenheit entre 1 Kelvin. Si observan aquí, BTU se cancela con BTU, libra mol con libra mol, libra masa con libra masa, Fahrenheit con Fahrenheit, Rankine con Rankine de R, y toda esta operación me queda en grados Kelvin solamente. Que si yo sustituyo acá la temperatura en Kelvin, ya me quedan las mismas unidades del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación. Ese es el análisis dimensional. Bueno, para hacer el álgebra yo aquí lo fui definiendo como variables. Los valores de las variables son estos. H2 es 1354.4, H1 es 1371. R la definí como 1.987. Estos son variables, aquí las almacena. Y bueno, la idea sería integrar. La integral la podemos resolver a mano o la podemos resolver mediante una herramienta. La ecuación general para poder integrar término a término esta función, voy a usar la integral de una función u. Esto, bueno, lo pueden consultar en cualquier formulario de cálculo. Integral de una función u por diferencial u es igual a esa función elevado a la n más 1. Aquí es a la n, entre n más 1. Entonces esta integral de arriba la voy a comenzar a integrar término a término. La vamos a separar en la integral de T1 a T2 de 3.47 de T más 1.45 por 10 a la menos 3. Eso va integrado también de T1 a T2. 1.45 por 10 a la menos 3 por T de T más 0.121 por 10 a la 5. Esto también va integrado de T1 a T2 por T a la menos 2 dt. Entonces vamos a ir paso por paso. Estoy aquí. La primera integral, bueno, sacamos de la integral 3.47. La integral de T1 a T2 de dt me da T2 menos T1. Entonces T2 la voy a dejar así porque es una variable, pero T1 tiene un valor, el valor que nosotros calculamos en Kelvin, 644.26. 644.26 en unidades de Kelvin. Esa es la integral del primer término. Luego, más sería 1.45 por 10 a la menos 3. La integral de T dt es T cuadrada entre 2. N vale 1. Entonces es T a la 1 más 1 entre 1 más 1. El 2 lo voy a asociar aquí. Y aquí me queda T cuadrada, pero está evaluada de T1 a T2. Entonces sería T2 al cuadrado menos 644.26. Estos también son Kelvin al cuadrado. Esa sería la integral del segundo término. La integral del tercer término, bueno, sacamos el factor de la integral. Punto 121 lo puedo sacar de la integral. Y la integral de T a la menos 2 me queda T a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Entonces aquí le voy a poner más. Esto va a ser igual a 0.121 por 10 a la 5. T cuadrada se integra como comentamos T a la menos 2 más 1. Eso es menos 1 entre menos 1. O bien menos 1 entre T. Entonces este signo menos 1 también puede afectar a este signo más.
Esta sería la parte derecha de la ecuación que estamos resolviendo. Y esto también nos falta todavía evaluar desde T1 de 644.26 Kelvin hasta T2. Noten que T2 está definida como una variable, yo no le pongo un valor. Después de realizar la integral, el lado derecho de la ecuación me queda una función de T2. Y es lo que voy a resolver. Voy a una función de T2 que no es lineal. Entonces el problema se reduce a, habiendo calculado la función algebraica, encontrar el valor de T2 que cumple esa igualdad que proviene del balance de energía. Vamos a continuar entonces reduciendo la siguiente parte, porque este lado de la ecuación, el lado derecho de la ecuación me quedaría solamente en términos de T2 y T2 está en Kelvin. Entonces bueno, aquí habría que hacer álgebra término a término. 3.47 por T2 menos 3.47 por 644 es 44 o 24. Ok, 44.26. Eso es término a término. 3.46 por T2, luego por esto, no se olviden del signo menos, luego 1.45 por 10 a la menos 3 entre 2 por T2 al cuadrado por menos 644.26 al cuadrado, etcétera. Entonces vamos a ir resolviendo término a término. 1.45 exponente menos 3 entre 2 nos da 7.25 por 10 a la menos 4. Esto. Entonces 7.25. Todo es álgebra después de aquí. Por 10 a la menos 4 por T2 al cuadrado. Es eso por eso. Luego eso por menos 644.26 al cuadrado, etcétera. Y eso con signo negativo. Sería menos 7.25 por 10 a la menos 4, que multiplica a 644.26 al cuadrado. Noten que es un número muy grande multiplicado por un número muy pequeño. Se compensa ahí la magnitud del número. Y me queda más punto 121 por 10 a la 5 por menos 1. Lo voy a poner como menos 0.121 por 10 a la menos 5. Y eso multiplica primero a 1 entre T2. Estoy sustituyendo este término como el límite superior. Lo voy a poner dividiendo 1 entre T2. Ok. Y luego punto 121 por 10 a la 5, que multiplica 644.26 a la menos 1. Noten que esta resta también afecta a la resta de la integral. Entonces aquí me quedaría positivo, más punto 121 por 10 a la 5 positivo, es 5 positivo, que divide a 644.26 Kelvin. Esto es el lado derecho de la integral, ya evaluado en términos de T2. Noten que la única variable es T2. Y esto va a ser igual al lado izquierdo de la ecuación. Esa va a ser la ecuación que yo voy a resolver. Bueno, entonces noten que de esta ecuación tengo un solo término que multiplica T2. Y si tengo términos independientes, este término no tiene ninguna T2. Este tiene T2 al cuadrado. Este tiene un término independiente, no tiene T2.
y este tampoco tiene T2. Tengo tres términos independientes. Tengo un término con T2, un término con T2 al cuadrado y un término con T2 a la menos 1. Es una ecuación no lineal, no la puedo resolver despejando T2. Requiero algún método numérico. La voy a comprobar aquí mismo en la herramienta que estoy utilizando llamada Google Colab. Voy a comprobar esta álgebra. Entonces, bueno, aquí estoy almacenando los valores de las variables. H2 vale 1354, H1 1371, R vale 1987. Aquí si lo ejecuto, bueno, se almacenan los valores. Los almacené numéricamente. Después existe una herramienta de Google Colab que nos permite realizar la integración y realizar el cálculo. La librería se llama SymPy. Bueno, esto viene de cálculo simbólico en Python, por eso SymPy. Y bueno, se importa así para poderla usar. Les voy a pasar este archivo también para que lo puedan modificar. Y bueno, la primera parte es definir variables algebraicas. En cálculo simbólico se define primero qué variable es algebraica y qué variable es numérica. Las variables numéricas ya las almacené acá arriba. Las variables algebraicas se definen solamente como variables. Por ejemplo, t la defino solamente como t y t como t2. Entonces, bueno, aquí almaceno t. La función se llama symbols, variable simbólica. Y aquí la almaceno. Aquí le pido que me muestre t2 y me muestra t2 vale t2. Pero si le pido que me muestre, por ejemplo, h2, me debe dar el valor numérico. Entonces, una es numérica y otra es variable algebraica. Luego yo almaceno el polinomio CP entre R en términos de t. Como t ya es variable simbólica, le digo CPR es a más bt más dt a la menos 2. Y se muestra con un comando que se llama display. Este es el polinomio de CP que yo estoy utilizando. El polinomio de CP aquí se muestra primero t, luego la variable independiente y luego la variable d entre t cuadrado. Bueno, luego para almacenar la ecuación es sencillo. Aquí yo la guardo en una variable que se llama ecuación y el comando es este. El comando equation, aquí me dice, bueno, expresa la relación de igualdad entre dos objetos. Y yo le digo, del lado izquierdo, pon h2 menos h1 entre r. R ya lo multipliqué por los factores que les mostré arriba, por 1.8 entre 18. Entonces esto es la parte izquierda de la ecuación. Es la parte izquierda de la igualdad. Aquí están las unidades. Esa es la parte izquierda. La parte derecha la separo con una coma. Y bueno, la ventaja de esta herramienta es que me permite integrar tal como lo estaba haciendo a mano. Aquí le digo, la parte derecha es la integral de CP entre R que definí acá arriba. Diferencial temperatura desde 644.26 hasta T2. Entonces el resultado de la ecuación debe ser este. El lado izquierdo les debe dar menos 85 en unidades de Kelvin. Y el lado derecho les debe dar lo que acabamos de deducir. 7.25 por 10 a la menos 4 por T2 al cuadrado, que es este término. 3.47 por T2, que es este término. Es lo que estábamos haciendo a mano. Menos 2517. Esto es la suma de los valores independientes. Menos 3.47 por 644. Menos 7.25 por 10 a la menos 4 por el cuadrado del T1. Más esto. La suma de esos tres les debe dar 2517 negativo. Menos son 12100 entre T2. Esa es la ecuación que vamos a resolver.
Lo podemos hacer por diferentes métodos. Aquí les muestro el método directo en este cuaderno. Ya teniendo esa ecuación, bueno, hay un comando muy útil. El comando se llama solve, que significa resolver. Resuelve la ecuación y dame el valor de T2. Y aquí le puse, bueno, imprime la solución. Como es una solución no lineal, generalmente se tienen tres raíces. Entonces me dice la primera raíz es menos 5400. Esta sería la temperatura en Kelvin. Obviamente no tiene sentido físico. Un valor negativo en Kelvin no tiene significado físico. Nos da tres raíces. La primera no tiene significado físico. La segunda tampoco, porque son temperaturas en Kelvin negativas. Pero la tercera sí es. Me da 625 más o menos Kelvin. Esa va a ser la temperatura. Me lo da por separado. Noten que tiene una parte real y una parte imaginaria que es casi cero. 0 por 10 a la menos 20i es 0. Entonces tiene tres soluciones reales. La única que voy a usar es esta, la tercera. Entonces voy a hacer lo siguiente. En solución, yo voy a aislar de la tercera. Aquí me da las variables como una lista y yo puedo acceder a los elementos. Este es el elemento 0 mediante índices. Elemento 0, elemento 1, elemento 2. Entonces si yo accedo al elemento 2 y este elemento 2 le pongo la parte real. Esto es nada más por notación. Aquí nada más voy a mostrar la temperatura final es, y lo voy a aislar en grados Kelvin. Bueno, y en un momento vamos a resolverla mediante diferentes métodos. Esta es la solución. 0, 1, 2. No, le voy a dejar solamente así. Bueno, es esta. 624. Y bueno, esta es la parte imaginaria debido al método que usa esta herramienta nada más para resolver. Pero esta yo la descarto. Son 625 Kelvin. Entonces eso lo vamos a transformar a Fahrenheit nada más para darnos una idea. Son 624.92 Kelvin a Fahrenheit. Bueno, aquí directo voy a usar el buscador de Google. Son 665.18 Fahrenheit. Entonces el resultado son 665 Fahrenheit. Ese es el